La carta estaba fechada el 3 de marzo de 1885. Llegó a la oficina del condado en Helena, Montana, doblada cuidadosamente dentro de un sobremarcado con el sello desvanecido del diócesis de St. Charles. La tinta estaba temblorosa, escrita con una letra apresurada y en bucles. El mensaje era breve: 14 niños desaparecidos. No hay registros de salida, ni permisos de entierro, ni explicación alguna. Por favor, aconseje. Al principio, la carta fue desestimada. Las tormentas de nieve habían devastado los territorios del norte ese invierno, y la comunicación con los asentamientos remotos había sido poco confiable durante meses. No era raro que los registros desaparecieran o que las personas simplemente se desvanecieran durante la larga y brutal temporada. Pero el lugar mencionado en la carta, el orfanato de St. Emmeline, destacó. Había sido el tema de rumores susurrados entre los hombres de suministros y las cuadrillas de ferrocarriles durante años. Escondido en un valle profundo, ahogado por pinos cerca de la base de la cadena montañosa de Garnet, el orfanato solo era accesible por un estrecho camino sin pavimentar que a menudo desaparecía bajo la nieve. Estaba dirigido por una orden silenciosa de monjas cuya presencia parecía tan fija en la tierra como la piedra con la que construyeron. Pocas personas visitaban alguna vez. Menos volvían con algo concreto que decir. Lo llamaban la ceniza. Algunos decían que era por la niebla de humo de chimenea que se adhería a la cima de la montaña todo el año, una especie de velo gris que nunca se levantaba. Otros afirmaban que era porque allí nunca crecía nada, ni césped, ni flores silvestres, ni siquiera maleza. Y luego estaban los que juraban que el nombre provenía de algo completamente diferente, algo que había quedado atrás en la tierra. Esa primavera, cuando el primer deshielo abrió el camino hacia St. Emmeline, el condado envió a un hombre a investigar. Su nombre era Edward Elton. Era un empleado, no un alguacil, no un sacerdote, solo un hombre que sabía cómo contar nombres en una página y compararlos con los cuerpos en la habitación. Lo que encontró en la cima de esa montaña fue una carcasa quemada. El orfanato había sido destruido en un incendio 2 semanas antes de su llegada. Según las 2 monjas sobrevivientes que lo recibieron en la nieve, el incendio había sido repentino y despiadado. La madera estaba seca, explicó una de ellas suavemente, y el viento lo llevó como un juicio. No ofrecieron más detalles. No había niños presentes. Tampoco había cuerpos. Las cenizas habían sido barridas. La piedra estaba fría. Y detrás de la capilla principal, donde en el antiguo mapa del topógrafo se había marcado un pequeño cementerio, Don no encontró más que nieve suave e intacta. Los 14 niños, documentados por última vez con vida en enero de 1885, ya no estaban. No enterrados, no transferidos, no registrados en ningún documento oficial, simplemente borrados. La investigación debería haber terminado ahí. De alguna manera, lo hizo. El caso fue cerrado, las circunstancias inconclusas, y archivado en una caja en el sótano de los archivos del condado. Pero Elton, a pesar de su manera tranquila y su letra ordenada, no era alguien que le gustaran los espacios en blanco en un registro. 2 semanas después de regresar de la montaña, escribió una carta propia. Esta no fue enviada por el diócesis ni por el correo del condado. Fue sellada en un pequeño sobre y dirigida a un amigo en Chicago. Dentro, escribió solo 5 palabras. Aquí no hay tumbas. Elton esperaba silencio. Después de todo, el lugar se había quemado. La nieve debería haber cubierto todo con quietud, pero de pie en el umbral roto de lo que había sido el salón principal del orfanato, notó algo que no coincidía con la historia contada por las hermanas. La estufa de hierro, enorme y negra, atornillada al hogar de piedra, estaba intacta. No solo intacta, sino cálida. El edificio se había ido. El techo de la capilla colapsó. Las paredes del dormitorio ennegrecidas y medio colapsadas, y sin embargo, en las ruinas de la cocina, la estufa permanecía intacta. Un hilo de hollín aún se enroscaba desde su tubo torcido. Un rastro de calor se filtraba desde debajo de la puerta sellada. Alguien la había cuidado recientemente, y cuando Elton se inclinó para tocar el vientre de hierro de la estufa, un olor se adherió a sus dedos. Era amargo, espeso, como sebo quemado y caldo viejo mezclado con algo casi dulce. Se dio un paso atrás. Cerca de la estufa, una puerta había quedado ennegrecida pero no consumida. Sus bisagras de hierro estaban deformadas, pero aún visibles.
Llevaba a un pasillo estrecho en la parte trasera de la capilla, según el plano original del orfanato que le había enviado semanas antes el archivista del diócesis. Pero en las revisiones más recientes, esa ala había sido eliminada, omitida como si nunca hubiera existido. Sin embargo, allí estaba, un corredor sellado, de ladrillo rojo y techo bajo, que conducía a lo que una vez se llamó el ala de retiro. En las notas manuscritas que datan de 1872, estaba etiquetada como reservada para la devoción silenciosa. Las versiones posteriores simplemente la llamaban el ala silenciosa. La puerta estaba tapiada desde el exterior con clavos y escrituras. En el marco, alguien había tallado versos del libro de Levítico, y él quemará la ofrenda sobre el altar. Es una ofrenda alimentaria, un aroma agradable para el Señor, grabado en la madera, repetido una y otra vez como un mantra o una advertencia. Hilton no intentó abrir la puerta ese día. Se sentía mal, como algo que debía permanecer sellado. En su lugar, regresó a las ruinas a la mañana siguiente, esta vez con una pala. El viento había cambiado durante la noche. La nieve no estaba tan profunda cerca de la pared de la capilla. En el lugar donde el ala de retiro se conectaba con la fundación de la cocina, la ceniza era más oscura, casi aceitosa, y enterrada justo debajo de ella. Encontró la esquina de lo que parecía ser un marco de cama infantil, ennegrecido, pero no completamente consumido. Era pequeño, hecho a mano, y atado a uno de los postes había un cordón que se deshilachaba, como algo usado para evitar que un durmiente inquieto cayera de la cama o se levantara. Cavó más profundo. No había huesos, ni dientes, nada que esperaría encontrar en un incendio que reclamó vidas. Pero había otras cosas, una hebilla carbonizada, el borde derretido de un marco de gafas, y lo más inquietante, una pequeña campana de hierro ennegrecida por la llama, pero aún intacta. No sonaba al ser sacudida. El badajo se había fusionado con el costado. Según los planos antiguos, la campana colgaba fuera de la sala de oración del ala de retiro. Se usaba para llamar a las monjas durante los momentos de confesión privada, cuando los niños no se atrevían a hablar en voz alta. Pero la campana fue encontrada dentro, lo que significaba que alguien la había llevado allí antes del incendio, posiblemente la última persona en entrar en esa sala. Más tarde esa noche, Tom se sentó junto a la estufa leyendo sus notas. El calor aún no se había desvanecido, y por un breve momento, juró haber escuchado algo desde dentro del hierro. No el crujido de la madera, ni el siseo del metal enfriándose, sino el más tenue sonido de algo vivo atrapado en la oscuridad, tratando de no gritar. Su nombre era Clara Beach, tenía 22 años, de Ohio. Aprendiz médica en una asignación temporal del Hospital St. Aloysius en Bath. Llegó a St. Emilion a finales de noviembre de 1884, justo cuando la primera nevada cerró el camino por la temporada. El acuerdo había sido simple: ayudar a las monjas con atención médica básica, tratar enfermedades invernales y llevar un registro del uso de medicinas. 3 meses, salario modesto, alojamiento completo, regresar en primavera. Nunca volvió. La última comunicación conocida de Clara fue una carta cuidadosamente doblada en un diario de campo que se encontró décadas después en una caja sellada en el archivo del diócesis, archivada bajo miscelánea. La carta no tenía sello. Nunca fue enviada, pero estaba dirigida a su hermano. Decía: Michael, he estado aquí solo 4 semanas y ya me arrepiento de haber dicho que sí. Las monjas son extrañas. Rara vez me hablan, a menos que yo inicie. Las comidas son silenciosas. Las oraciones son largas. Pero son los niños, Mike. Algo no está bien con los niños. No sonríen, no lloran, y cada pocos días, uno de ellos desaparece. Las monjas dicen que fueron adoptados. Pero no hay visitantes, no hay caballos, no hay huellas en la nieve. La parte más extraña, la estufa, nunca se enfría. Incluso en las noches en que no hay humo en la chimenea, hay calor. Una vez vi a una de las niñas mayores acercarse a ella y susurrar algo. La tocó como si fuera una persona, y luego ella desapareció 2 días después. He comenzado a llevar mis propios apuntes, por si acaso. No confío en sus registros. Ora por mí. Lo que siguió fueron 3 páginas de entradas clínicas, agudas, objetivas y cada vez más erráticas. D2. Miriam, de 7 años, quejándose de dolores de cabeza, sin fiebre, se le dio té de corteza de sauce. De Carva 6. Miriam ya no estaba presente. Se dijo que fue reubicada. Sin detalles. Sin entrada en el libro de registro.
Din 10, despertado por el sonido del hierro sobre piedra, revisó el pasillo. Olor a ceniza, la estufa brillando en rojo. Ayora Har se retiró antes de ser vista. Din 13, llegó un niño nuevo. No se dio nombre, silencioso. Observa a todos. Din 15, luna llena. Todos los niños confinados al dormitorio. Una hermana patrullando con el rosario en mano. No oraciones esta noche, solo silencio. Decker 17, encontró una pequeña huella en la ceniza fuera de la puerta de la cocina, descalza, del tamaño de un niño, pero nadie tiene permiso para salir por la noche. La última entrada en las notas de Clara estaba fechada el 21 de diciembre, el solsticio de invierno. Dicen que el fuego purifica, que los rituales antiguos aún funcionan si usamos los nombres correctos. Esta noche, escuché cantos desde el ala de retiro. Los niños estaban encerrados. Las hermanas vestían túnicas. Nunca había visto un rojo oscuro, casi negro. Creo que esto no tiene nada que ver con la fe. Si algo me sucede, mira en los barriles de sal detrás de la estufa. No todos los huesos son de la sopa. Su letra se rompió a mitad de la última línea. El resto de la página estaba manchada de hollín. En los restos carbonizados de la cocina del orfanato, el barril de sal había sobrevivido de alguna manera. Estaba en la esquina trasera, inclinado, medio quemado, con la tapa desaparecida. Un círculo de hollín marcaba la piedra a su alrededor, y una leve costra se había formado en el fondo donde el fuego no había llegado. Lon se agachó junto a él, cubriéndose la boca con un pañuelo mientras removía las capas endurecidas con la punta de su cuchillo. Lo que encontró no era sal, no completamente. Era gruesa, mezclada con lo que parecía ser un polvo grisáceo y algo más fibroso, de un amarillo pálido, casi como cabello. Cuando pellizcó un poco entre sus dedos, se deshizo como ceniza, pero dejó un residuo grasoso. Un olor ascendió, no el agudo y mineral del cloro común, sino algo más cercano al sebo viejo, grasa fundida. Recordó la última nota de Clara. Mira en los barriles de sal detrás de la estufa. No todos los huesos son de la sopa. Se levantó y dirigió su atención a la estantería sobre el barril, donde filas de frascos cuidadosamente etiquetados alineaban la madera chamuscada. La mayoría estaban rotos o derretidos, pero uno permanecía intacto, una lata de jabón. Su etiqueta se había desvanecido con el tiempo, pero una palabra escrita a mano aún permanecía, Sanctum. Debajo, para la pureza ritual, olía levemente a flores, tal vez lavanda, pero debajo del aroma había algo raro, algo animal. Era el mismo olor que se había adherido al vientre de hierro de la estufa. Raspó un poco del jabón sobre un paño limpio, lo envolvió y lo guardó en su bolsa. Más tarde, en Helena, pidió a un químico que lo analizara discretamente. El informe llegó 2 semanas después. Compuesto derivado de grasa base, no de sebo animal. Altos niveles de hidróxido de sodio, contiene trazas de fosfato de calcio, posiblemente orgánico. Recomienda más pruebas. Lon no insistió más. No necesitaba confirmación. De regreso en el sitio, había descubierto algo aún más perturbador. Mientras movía escombros cerca del rincón de oración, se encontró con un paquete de tela chamuscada envuelto alrededor de un trozo de cordel grueso. Estaba chamuscado por fuera, pero el interior estaba preservado, sellado con cera. Dentro del paquete, había una larga tira de pergamino escrita en latín y un extraño dialecto del viejo francés. Parecía ser parte de un ritual de purificación, pero diferente a cualquier rito católico que él conociera. Las líneas se traducían aproximadamente como, la carne será purificada a través de la llama, el aroma elevado como ofrenda, y el remanente presionado en jabón santificado, para que los benditos se laven en la ceniza de la devoción. Estaba firmado con un símbolo, no un nombre, un círculo, una línea, y lo que parecía una pequeña llama abierta. Encontró el mismo símbolo grabado débilmente en la parte inferior del barril de sal, y nuevamente tallado en el marco de la puerta del ala silenciosa. A Lon le tomó casi 2 horas quitar los clavos. Eran forjados a mano, gruesos, ennegrecidos por el paso del tiempo, y clavados profundamente en la madera deformada de la puerta principal del ala de retiro. Sobre cada bisagra, alguien había untado una pasta de ceniza y aceite endurecida en venas costrosas a través del marco. Al principio pensó que era ritual, pero a medida que trabajaba, se dio cuenta de que también cumplía una función práctica. Aislante, sellaba la puerta contra corrientes o ruidos. Cuando el último clavo salió, la puerta se desplomó con un gemido sin aliento. Más allá, oscuridad.
No solo la ausencia de luz, sino el tipo de oscuridad densa y amortiguada que presiona sobre los oídos. Lon encendió un fósforo. El pasillo era corto, tal vez de 6 metros de largo. Las paredes de piedra tan estrechas que un hombre adulto tendría que caminar de lado para pasar. El aire estaba seco y rancio, con un leve olor a la misma mezcla de lavanda y carbón que había detectado en el jabón. Al final del pasillo había otra puerta, esta de hierro, sin cerradura, solo una ranura a la altura del pecho, como algo que se encontraría en un manicomio o prisión. Miró a través de una pequeña abertura, una habitación octagonal, paredes de piedra ennegrecidas por el humo viejo. En el centro, una pequeña plataforma de piedra a la altura de la cintura. Un plato poco profundo tallado en su parte superior. El hollín cubría cada superficie, pero no fue la plataforma lo que lo detuvo en seco, fueron las paredes. Cada pulgada de la cámara estaba inscrita con frases talladas a mano en latín, francés y una escritura más antigua que no reconoció. Los idiomas se entrelazaban como vides repitiendo variaciones de la misma idea. Lava el peso, ceniza para el alma. Los jóvenes son los más puros, su luz se convierte en humo. Lon se apartó del ojo de la cerradura, con Billy subiendo por su garganta. No había visto camas, ni bancos de oración, ni evidencia de que este lugar hubiera sido alguna vez para la contemplación. Pero al retroceder, su pie tropezó con algo incrustado en el piso del pasillo. Se agachó para verlo. Era una placa de bronce, empañada pero aún legible, dedicada a los restos de la primera ofrenda. Que su ceniza ilumine el camino. Sin fecha, sin firma, solo el mismo símbolo nuevamente, un círculo, una línea, y una llama. Lon retrocedió del pasillo y cerró la puerta detrás de él. Esta vez no se molestó en volver a sellarla. En su lugar, regresó a las ruinas de la cocina y se sentó junto a la estufa, ahora finalmente fría. Abrió el cuaderno de Clara por última vez y volvió a leer su último pasaje. No es una religión la que siguen, es más antigua y más hambrienta. No lo llaman sacrificio, lo llaman refinamiento. El libro de registros del orfanato era un desastre de contradicciones. Chamuscado en los bordes, muchas páginas ilegibles, pero las columnas de asistencia de alguna manera sobrevivieron. Filas ordenadas, nombres, edades, marcas de verificación y en algunas fechas, espacios en blanco, sin anotaciones, sin explicaciones. Pero lo que llamó la atención del Ton no fue la ausencia de marcas, fue el patrón. Cada espacio en blanco ocurría en luna llena. 1 de diciembre, 2 de enero, 1 de febrero y nuevamente el 29 de febrero. 4 ciclos lunares, 4 noches con nombres desaparecidos. Y cada vez, la entrada siguiente decía solo reubicado, no apto para colocación a largo plazo, sin firmas, sin registros de adopción, sin correspondencia con agencias externas, solo esa frase. Combinó el registro con los archivos meteorológicos locales. En 3 de esas 4 noches, había caído una fuerte nevada, cortando todo acceso hacia y desde la montaña. Entonces, ¿dónde habían ido los niños? Una sobreviviente podría tener la respuesta. Su nombre era Agnes Boudreau, de 89 años, viviendo en una casa de cuidado en Billings. Tenía 10 años cuando el orfanato se incendió, y según registros censales dispersos, ella fue una de las 2 únicas sobrevivientes conocidas registradas oficialmente como pupilas de St. Emmeline. No había hablado de su infancia en más de 6 décadas, pero cuando Ton la visitó y colocó el símbolo frente a ella, el círculo, la línea, la llama, sus labios se separaron en un leve suspiro. Luego, con tranquilidad, habló. El fuego no era el castigo. Era el final del ritual. El verdadero castigo era cuando te elegían para ser lavado. Todos sabíamos lo que eso significaba. Hizo una pausa, sus ojos distantes. Las hermanas decían que la luz debía renovarse, que algunos de nosotros ardíamos más que otros. En las noches de luna, caminaban por los dormitorios con velas, se detenían junto a nuestras camas, susurraban oraciones que no entendíamos, y luego, un niño no se presentaba al desayuno al día siguiente. La cama había desaparecido. El nombre borrado del registro, y nos decían que olvidáramos. Lon le preguntó si recordaba la cámara, la habitación octagonal con las inscripciones. Agnes asintió. La llamaban la refinería. No todos eran llevados allí, solo aquellos que brillaban. No detalló qué significaba eso, si era metáfora, locura o algo más antiguo que cualquiera de los dos.
Antes de que Lon se fuera, Agnès le entregó un trozo de tela, un pedazo de su camisa de noche infantil preservado como una reliquia, con la inscripción en hilo rojo, manos limpias, lengua callada, corazón brillante. Debajo de las palabras, el círculo, la línea, la llama. Su nombre era el padre Émile Greor. En 1885, solo semanas después del incendio en el orfanato, fue enviado por el diócesis de St. Charles para realizar lo que la Iglesia llamó un post-mortem pastoral, un término cortés para lo que equivalía a un control de daños espiritual. Greor había sido una figura en ascenso en el clero, joven, articulado, respetado. Mantenía sermones precisos, nunca faltaba a la liturgia matutina y era conocido por su inquebrantable compromiso con el deber eclesiástico. Pero después de regresar de St. Emiline, nunca celebró otra misa. Solo habló una vez sobre lo que encontró. Una carta recuperada décadas después entre sus efectos personales archivados estaba dirigida a su primo, un colega clérigo en Filadelfia. Nunca fue enviada. Matthew, he caminado por campos de batalla, me he sentado al lado de los moribundos, pero nada de lo que he visto, ni la guerra ni la hambruna, me preparó para lo que yace bajo esa montaña. El edificio se ha ido, sí, pero no la presencia. Se adhiere a la piedra, respira en el suelo. El altar de la capilla no tiene cruz, solo un brasero, un cuenco de piedra donde debería estar la comunión. Las hermanas hablaban en acertijos. Llevaban velos que nunca se levantaban, ni siquiera en confesión. Se llamaban a sí mismas guardianas de la brasa. Encontré una habitación que intentaron sellar, no con cerraduras, sino con escrituras. Las palabras estaban talladas con manos temblorosas, medio oración, medio advertencia. Dentro encontré huesos no enterrados, dispuestos, lavados, pulidos, sin rastro de descomposición. Dejó de escribir durante una página entera, luego en el margen escribió, el silencio allí está mal, no es paz, no es gracia. Es el tipo de silencio que espera ser alimentado. Tras su regreso, Greor renunció a su parroquia y se retiró a un monasterio en Wyoming. Según sus compañeros monjes, se negó a hablar por encima de un susurro, nunca volvió a predicar, nunca volvió a entrar en otra capilla. Pasaba sus días en el jardín, y cada luna llena quemaba cedro y sal en un pequeño cuenco de hierro detrás de su celda. Cuando le preguntaron por qué, simplemente respondió, para que la llama no me out. Murió en 1907. Su lápida no llevaba verso, ni título, solo un símbolo grabado, débil y deliberado, un círculo, una línea, una llama. Los primeros registros de tierras de Montana son notoriamente inconsistentes debido a disputas territoriales, límites de condados cambiantes y mala documentación. Durante los meses de invierno, se sabe que asentamientos enteros desaparecieron de los mapas oficiales, no porque nunca existieron, sino porque alguien decidió que no debían existir. St. Emiline es uno de esos lugares. En los mapas fechados entre 1872 y 1884, el orfanato aparece claramente etiquetado como St. Emiline's Rest, situado al noreste de la cadena montañosa de Garnett, aproximadamente a 8 kilómetros después de una bifurcación en el viejo camino de madera. Está marcado como un orfanato y una capilla de retiro con anotaciones que indican un pequeño cementerio, 3 edificios auxiliares y un pozo alimentado por manantial. Pero a partir de 1886, el nombre desaparece. Los mapas posteriores muestran solo una pendiente boscosa. El camino hacia el sitio se reclasificó como no mantenido. Las estructuras fueron retiradas. No se menciona el incendio, no hay anotaciones de ruinas, solo espacio blanco donde antes había nombres y contornos. Lon, revisando los registros de la encuesta del condado, encontró una anomalía, un sobresellado marcado con no volver a emitir. Propiedad bajo discreción eclesiástica. Dentro, una copia de una carta del diócesis de St. Charles a la Oficina de Tierras de Montana, fechada en junio de 1885, 3 meses después del incendio. Decía, a quien corresponda, de acuerdo con los protocolos internos de reasignación, los terrenos anteriormente conocidos como St. Emiline se designan por la presente como Sancta Terra Incendia, tierra sagrada por el fuego. Debido a la naturaleza espiritual única de los eventos que rodean la ubicación y para evitar la especulación pública que pueda obstaculizar las operaciones diocesanas, solicitamos que todos los mapas se actualicen para reflejar la tierra como bosque neutral. Además, desaconsejamos el futuro desarrollo o excavación.
Dejen que las cenizas permanezcan sin ser perturbadas. No fue firmada por un obispo, sino por un Monsignor, cuyo nombre no aparece en ningún registro diocesano antes o después de esa fecha. Un nombre que hasta hoy sigue sin poder ser rastreado, Eck Lauren. El único otro lugar en que su nombre aparece es una nota al margen en el diario personal del padre Greor. Lauren estuvo aquí antes que yo, pero no vino a investigar. Vino a cerrar la boca. Long contactó a la oficina de manejo forestal para preguntar por el estado actual del sitio. Le informaron educadamente pero con firmeza que el área había sido designada para uso federal durante la planificación de represas en la década de 1960. Un pequeño embalse artificial ahora cubre las coordenadas exactas donde alguna vez estuvo el orfanato. Profundidad 47 pies. Temperatura anormalmente fría, incluso en verano. No se permite buceo. No se permite pescar. No se dio más explicación. El lago no tiene nombre oficial. Los locales lo llaman el espejo de ceniza porque en días sin viento, la superficie no se ondula. Refleja demasiado perfectamente, como si esperara que alguien mirara demasiado tiempo. Agnes Boudreau había vivido una vida tranquila. Después de dejar St. Emiline cuando era niña, fue acogida por un primo lejano en Missoule, le dieron un nuevo apellido y, a todas luces, creció en una mujer común. Se convirtió en costurera, asistió a la iglesia, nunca se casó, rara vez hablaba de su juventud. Pero aquellos que la conocían recordaban un detalle extraño. Nunca encendía velas, ni para cumpleaños, ni para el Adviento, ni siquiera en la iglesia. Cuando se le preguntaba, solo respondía, una vez que has visto lo que sigue a una llama, no le pides que regrese. Lon la visitó por segunda vez en la última primavera de su vida. Para entonces, ya casi estaba ciega, con los dedos doblados por la edad, su voz no era más alta que un susurro. Al principio no lo reconoció, pero cuando mencionó St. Emiline, su expresión se oscureció, no por miedo, sino por resignación, como si hubiera estado esperando a que alguien preguntara. No eres el primero en venir, dijo, pero quizás seas el último que escuche. Había hablado lentamente, con la voz espesa por los años. Recuerdo la habitación que llamaban la refinería. Nunca me llevaron allí, pero escuché el canto, olí el aceite que flotaban en el suelo, y una vez, solo una vez, la vi. Lon se inclinó. ¿Quién? Preguntó. La hermana Margarita. Agnes negó con la cabeza. Una suave y amarga sonrisa tiró de sus labios. No, no era una hermana. No llevaba túnica, no hablaba. Estaba en la llama. Lon pensó que tal vez su memoria le estaba fallando, pero entonces levantó una mano temblorosa y trazó un símbolo sobre la sábana de la cama con su dedo. Un círculo, una línea, una llama. Lo había visto antes, grabado en madera, presionado en hierro, grabado en las páginas del diario de Clara. Pero esta vez, mientras lo trazaba, sus ojos se llenaron de lágrimas. Decían que si lo manteníamos ardiendo, si ofrecíamos lo que se pedía, ella nunca dejaría la habitación. Pero una noche, una de las niñas intentó huir. Llevó la vela con ella. Esa fue la noche en que el fuego vino a través de las paredes. Agnes dejó de hablar por casi un minuto completo. Cuando continuó, su voz bajó a un suspiro. Pensábamos que era castigo, pero ahora creo que era escape. Creo que el fuego no consumió el lugar. Creo que lo selló. Cuando Lon se levantó para irse, Agnes alcanzó su muñeca. Su agarre, a pesar de su edad, era firme. Si escribes sobre esto, dijo, no la nombres. Los nombres tienen peso. Así es como ella se escapa. Murió 3 noches después. Sin velas, en silencio. Y cuando los ordenanzas empacaron su habitación, encontraron algo debajo de su almohada. Un trozo de lino chamuscado en las esquinas, cosido con hilo rojo. 3 palabras. La ceniza es misericordia. El monasterio benedictino en Deer Lodge mantenía registros impecables. Cada visita, cada entrega, cada susurro de confesión estaba registrado, fechado y catalogado. Fue allí en el registro de visitantes del monasterio, de abril de 1885, donde Elton encontró una breve nota casi desechable. El hermano Matthew regresó de St. Emiline enfermo, confinado al silencio. No hubo más detalles, ni mención de por qué un monje cloisterizado había viajado a un orfanato quemado. Ninguna solicitud del diócesis, ningún encargo conocido, solo la implicación de que había ido y regresado cambiado. El hermano Matthew, cuyo verdadero nombre era Matthew Lavine, había ingresado al monasterio a los 29 años.
un hombre de naturaleza contemplativa, fluido en latín y conocido por su habilidad en copiar textos antiguos. Murió en 1912, sin ascender más allá del rango de hermano laico, y nunca volvió a salir de los terrenos del monasterio. Después de su muerte, se encontró un diario encuadernado en cuero, escondido detrás de las piedras de su celda. No estaba escrito en el registro oficial del monasterio. No estaba destinado a ser leído, pero fue preservado dentro con una escritura delgada y meticulosa. Matthew había escrito sobre una sola noche, el 14 de abril de 1885. Los restos aún humean. La nieve se derrite demasiado rápido aquí, más rápido de lo que debería. Hay huellas alrededor de la capilla, pequeñas y descalzas, aunque no hay pies vivos para hacerlas. Describió entrar en lo que quedaba de la nave. Las paredes de piedra estaban agrietadas, pero aún en pie. El altar, si se le podía llamar así, estaba ennegrecido por completo. El brasero se había enfriado, pero las cenizas se adherían a las esquinas como ascuas que se negaban a morir. Y luego escribió esto: mientras me arrodillaba cerca de las cenizas, lo escuché. Una voz, no fuerte, no áspera, pero terriblemente amable. Matthew afirmó que la voz no hablaba en palabras, sino en comprensión, que lo acogió, que lo reconoció, y que le ofreció algo que ninguna oración le había dado jamás. Un lugar en el calor, un silencio que escucha de vuelta, una forma de no ser olvidado. Las últimas páginas eran rayones fragmentados, manchas, oraciones a medias interrumpidas. Pero una frase se repitió 3 veces. Ella espera en el calor entre los nombres. Lon se detuvo sobre esa frase. La había oído antes, una vez en las notas inconclusas de Clara, nuevamente, débilmente grabada en la parte inferior de la placa de colecta de la vieja capilla, tan chamuscada que casi era ilegible. Y ahora aquí, quienquiera que ella fuera, no se había quemado con el edificio. Ella se había quedado. O tal vez ella era el edificio, y todas las ofrendas dentro de él eran solo combustible. En un archivo controlado por clima bajo el diócesis y la biblioteca en Helena, yace una colección etiquetada liturgia no canónica, rara vez se abre, compuesta por folios de pergamino quebradizo y transcripciones de tinta desvanecida anteriores al Concilio de Trento. La colección contiene derechos que una vez se realizaron, pero que luego fueron considerados heréticos, mal entendidos, o simplemente demasiado antiguos para encajar en la estructura en evolución de la Iglesia. Un manuscrito en particular llamó la atención Delton, sin numerar, sin firmar, y envuelto en lino manchado de hollín. No llevaba título, solo un símbolo chamuscado en la portada de cuero. Un círculo, una línea, una llama. Las páginas interiores estaban escritas en una mezcla de latín eclesiástico y francés provenzal. Quien lo había compilado no lo había hecho para enseñar, sino para preservar. El derecho en el centro del manuscrito se llamaba Britus Purificum, el derecho de purificación a través de la llama. Según sus instrucciones, la ceremonia no estaba destinada para la absolución, la sanación o la protección. Era para el refinamiento de aquellos considerados demasiado agobiados para llevar luz en su forma actual. Las 3 etapas del rito eran escalofriantes en su simplicidad. Identificación. Los elegidos deben brillar bajo la lengua del espejo. Una frase poética interpretada por los eruditos como una referencia a individuos que muestran una resonancia no expresada y un aura visible solo bajo ciertas condiciones, posiblemente a la luz del fuego o reflexión. Sumisión. Los elegidos son ungidos no con aceite, sino con ceniza mezclada con sal. Se requiere silencio. No se recitan oraciones en voz alta. El alma debe ir voluntariamente, insiste el texto, o de lo contrario, el humo regresará vacío. Combustión luminosa, la etapa final de la combustión, pero no a través de fuego ordinario. El texto insiste en que la llama debe ser alimentada de antemano. Lo que eso significa no se especifica. Las consecuencias del rito son igualmente oscuras. Solo dice que la luz se eleva, pero lo que queda permanece sagrado. Puede ser moldeado, puede ser usado. En el moldeado, la memoria de la ofrenda persiste, ningún otro documento en la historia de la Iglesia coincide con el lenguaje o la estructura de este rito. Y sin embargo, su redacción apareció por todo lo que quedaba de St. Emilines, tallado en las paredes, susurrado en los diarios, incluso cosido en la tela infantil de Agnès Boudreau. La misericordia de la ceniza. Ella espera en el calor entre los nombres. Lo que queda puede ser usado. Esto no fue improvisación, fue liturgia. Una liturgia larga enterrada y que de alguna manera aún se practicaba en secreto por aquellos que se llamaban a sí mismas hermanas.
Lon pasó la última página del manuscrito y encontró un símbolo dibujado con tinta que ya se había oxidado, una llama, abierta y dentro de ella, una boca. Se le llamó hermana Margarite, pero nadie podía decir dónde había hecho sus votos. Ni el diócesis, ni la Orden de las Hermanas de la Santa Misericordia bajo la cual se fundó St. Emilines en 1869. Su nombre no aparecía en ninguno de sus registros. Novicia, ninguna profesión, ningún encargo antes del orfanato. Sin embargo, durante más de una década, ella había sido la encargada. Cada factura de entrega llevaba su firma, cada requisición médica, cada informe al diócesis, aunque curiosamente ninguno de ellos fue archivado más allá de un periodo de 3 años. Los documentos más antiguos se perdieron en el fuego. Los más recientes nunca fueron recibidos. No fue hasta que Lon accedió a un archivo restringido guardado a solicitud de un obispo ya retirado que descubrió el primer rastro real de ella. Una carta manuscrita fechada el 12 de octubre de 1871. A la Oficina de Revisión Eclesiástica. Hemos recibido a una mujer que afirma ser postulante bajo la Casa Benedictina en Lyon. No presenta papeles, pero habla latín y francés con fluidez. Su comprensión de formas litúrgicas oscuras es alarmante. Ha corregido a 2 de nuestros sacerdotes en la interpretación de textos que no se enseñan en los seminarios desde hace más de un siglo. Cuando se le preguntó por su origen, simplemente dijo, fui encontrada en el humo y he regresado para atenderlo. El arzobispo recomienda solo observación, sin colocación. No se da nombre en la carta, pero la firma en tinta al pie Clon coincide con la del Monsignor que más tarde solicitó que St. Emilines fuera retirada de todos los mapas y archivos del diócesis. Una semana después, la mujer conocida como hermana Margarite apareció en el territorio de Montana. Nunca fue ordenada, pero asumió el control del orfanato en menos de un mes. A los niños se les dijo que venía de Europa, de un lugar donde la luz era más pura. Las otras hermanas la llamaban custodia, un título en latín que significa la que guarda. Nadie recordaba haberla visto dormir, rezar o comer, pero siempre estaba junto a la estufa alimentándola, observándola. Una vez, un carpintero itinerante le preguntó qué combustible usaban para mantenerla caliente durante tantas semanas. Ella respondió sin parpadear, usamos solo lo que devuelve. Su expediente termina abruptamente. De hecho, la última entrada bajo su nombre no fue añadida por la Iglesia, sino por la Oficina Federal de Tierras. Una anotación clerical al margen de un levantamiento de tierras fechado en 1886 dice, estructura anterior supervisada por Margarite L., clasificada como no habitable. Sujeto considerado exento eclesiásticamente. Disposición no documentada. No hay certificado de defunción, ni tumba, solo cenizas, y un pequeño sobresellado en el archivo del diócesis marcado con no abrir, reservado para el festín de las brasas. Dentro, un trozo de tela, negra como el carbón, bordado con un solo símbolo en hilo rojo, un círculo, una línea, una llama, y debajo, en la letra más pequeña, escrita en cursiva, ella nunca se fue, solo se enfrió. A simple vista, el embalse Asir no es nada notable, de tamaño modesto, aún frío, sin acceso para botes, sin pesca permitida, sin desarrollo recreativo de ningún tipo, ni siquiera aparece en la mayoría de los mapas turísticos. Solo una mancha azul en una cuenca boscosa rodeada por cercas y un solo cartel oficial que dice, propiedad federal, no entrar sin permiso. Pero los documentos detrás de su creación cuentan una historia más extraña. En 1962, como parte de una iniciativa más amplia para expandir la infraestructura de riego en el área rural de Montana, se realizó una encuesta geológica para evaluar cuencas naturales adecuadas para el desarrollo de embalses. La mayoría de los candidatos estaban a lo largo de ríos o valles de deshielo estacionales, excepto este. Este pedazo de tierra no conectado a ningún drenaje activo fue agregado a la lista a través de un memorándum interno marcado como zona prioritaria por estabilidad térmica y potencial de contención. El término contención levantó cejas. Lon, ahora años en su investigación, presentó una solicitud de FOIA para los archivos del proyecto. Muchos fueron redactados, pero un informe presentado por un joven geólogo llamado Harold DYNCH había sido archivado incorrectamente bajo uso agrícola. En él, DYNCH escribió, composición subterránea inusual debajo de la cuenca propuesta, capas de sedimentos carbonizados alternados con lo que parece ser ceniza humana, no volcánica.
No hay registros naturales de fuego archivados. Se encontraron restos de trabajo en piedra debajo de la capa superior del suelo, chamuscados, pero simétricos. Posible fundación. Lecturas térmicas muestran un área fría consistente a 14.3 metros independientemente de la temperatura ambiental. No fluctúa, no sube. Los lugareños se niegan a acercarse. Dicen que el aire huele usado. Recomiendo no continuar con la excavación. Pero la excavación continuó de todos modos. Las cuadrillas de construcción desenterraron columnas de piedra, ganchos metálicos chamuscados, fragmentos de vidrios de colores. La mayoría fue destruida, reubicada o simplemente enterrada bajo concreto. No se archivaron registros arqueológicos oficiales, pero un nombre apareció en una nota manuscrita guardada en el apéndice. Un contratista, no remunerado, sin nombre, que solicitó acceso al sitio durante la noche. Junto a su solicitud, alguien había anotado una sola nota en lápiz, aprobado por custodio de brasas. Cuando el embalse fue completado, se llenó rápidamente a pesar de no tener una entrada mayor de agua. Algunos ingenieros lo achacaron a un acuífero subterráneo, otros simplemente dejaron de preguntar. Pero se anotaron cosas extrañas en los años siguientes. Pescadores reportaron truchas muertas sacadas de los bordes del lago. Los lugareños decían que sus perros se negaban a beber de los arroyos cercanos. Los guardabosques escuchaban voces resonando a través del agua durante el invierno, cuando no había nadie cerca. En 1971, un buzo de mantenimiento desapareció mientras inspeccionaba la puerta inferior de la presa. Su cuerda estaba intacta, pero el hombre había desaparecido. Lo único que se recuperó fue su cinturón, cuya hebilla metálica estaba ennegrecida, como si fuera de fuego. Desde entonces, no se ha permitido que personal ingrese al embalse sin autorización por escrito de una oficina ahora inexistente, llamada División de Salvaguardas Rituales Internos. No tiene dirección, solo una caja postal en Lyon, Francia. El diario fue encontrado profundamente encajado en la base de piedra del antiguo horno de la cocina del orfanato, ennegrecido, pero intacto. Su cubierta se había fusionado ligeramente con el ladrillo circundante, preservado no por intención, sino por el calor tan intenso que había sellado la abertura como un horno. Un milagro, algunos dirían, o algo más. Pertenecía a Clara Beach, la joven aprendiz médica, que había desaparecido en el invierno de 1884. Sus entradas anteriores ya habían sido recuperadas, documentadas en los informes previos, pero esta sección, estas últimas páginas, nunca habían visto la luz. La primera línea era tenue. Todavía estoy aquí. La letra de Clara estaba más temblorosa ahora. Ya no era clínica, ya no era la voz de una observadora. Lo que siguió no fue un registro, fue una confesión. Me dijeron que observara la llama, que la alimentara, que supiera lo que necesita antes de que lo pida. Al principio, pensé que se referían a la oración, pero la oración es demasiado lenta. Las hermanas no le hablan a Dios, le hablan a lo que está debajo de la ceniza. Describió cómo los niños dejaron de hacer preguntas, cómo las hermanas dejaron de dar respuestas, y cómo una a una las habitaciones se vaciaron en silencio, limpiamente, hasta que Clara se dio cuenta de que había menos pasos cada mañana. Traté de irme. El camino ya no estaba. No hablaba metafóricamente. En la siguiente entrada, detalló cómo el camino que la había llevado allí ya no era visible ni desde la torre de vigilancia. La nieve no solo lo había enterrado, lo había borrado. No había huellas, no había señales, como si la montaña hubiera devuelto el camino a sí misma. Luego, en la penúltima página, describió la última noche. La luna estaba llena. El fuego brillaba sin madera. Las hermanas se pararon en silencio alrededor del brasero sosteniendo tazones de agua que se evaporaban sin hervir. Y Margarite, ella no se paró con ellas. Ella se paró en el fuego. Clara escribió, vi su figura parpadear, ni ardiendo ni sólida. Me miró y no dijo nada, pero lo sentí. No estaba pidiendo permiso. Estaba pidiendo si me quedaría. No mi cuerpo, ni siquiera mi mente, solo la parte de mí que no se puede nombrar. La parte que recuerda el calor cuando todo lo demás está frío. Luego, la última página. Contenía solo 5 palabras, escritas tan débilmente que casi desaparecían en el borde chamuscado del papel. La ceniza no es el fin. Lon cerró el diario. Se sentó en silencio junto a la cavidad vacía de la estufa, mirando las cenizas. Y por primera vez en su investigación, se hizo una pregunta que hizo que sus manos temblaran. ¿Y si el fuego no fue una tragedia? ¿Y si fue un sello?
¿Y si abrirlo de nuevo es exactamente lo que ella ha estado esperando? El embalse Asmirror todavía está allí. Si te paras en su orilla hoy, temprano en la mañana antes de que el viento agite la superficie, verías tu reflejo con inquietante claridad, sin ondas, sin distorsión, solo tú y algo justo detrás de ti. El gobierno lo llama una estructura hidrográfica no recreativa. El diócesis no reconoce que existe. Y la mayoría de los mapas, incluso los satelitales, tienen bordes borrosos alrededor del perímetro, como si los propios píxeles tuvieran problemas para enfocar. Pero para aquellos que saben, los que han leído los registros o hablado con los últimos testigos o estado en la orilla y escuchado el agua susurrar a través de las ramas de pino sobre sus cabezas, tiene otro nombre, la boca. Porque eso es, un sello. No para mantener algo fuera, sino para mantener algo dentro. Lon nunca publicó sus hallazgos completos. Las últimas entradas en su diario de campo leían más como advertencias que conclusiones. El rito nunca fue destinado a salvar almas. Fue destinado a tamizarlas, a refinar lo que quedaba después de que la fe fuera limpiada. Lo que se quemó en St. Emilines no fue madera. Fue la memoria de todo lo que hizo a esos niños intocables. Murió en 1974, solo, en una cabaña cerca de Garnet Ridge. Cuando sus pertenencias fueron ordenadas entre los libros y notas, los investigadores encontraron una sola llave de hierro y un pedazo de papel doblado dentro de una caja de cerillas de hojalata. En él, 5 palabras: si la llama regresa, corre. Hay historias que nunca llegan a los libros de historia, no porque no sean verdad, sino porque la verdad tiene peso. Porque una vez que una verdad como esta es conocida, no puede ser desconocida. Brilla en la parte de atrás de la mente, en el suave crujido de la luz del fuego, en el silencio que se asienta demasiado completamente después de la oración. La historia de St. Emmeline no trata solo de un lugar. Se trata de lo que sucede cuando el ritual sobrevive a la creencia, cuando la obediencia reemplaza a la conciencia, y cuando lo que nos arrodillamos a venerar ya no pide nuestra fe, sino nuestra ofrenda. Incluso ahora, debajo de 47 pies de agua negra quieta, el fuego espera. Porque la ceniza no es el fin, la ceniza es solo el comienzo.